Ha llegado la edición nacional del comercio en su edición de la mañana acá Televicentro de Anita. ¿Qué tal, mi querido Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada, iniciando ya este lunes justamente y recordándoles el pico y placa para las placas que terminan en 1 y 2. Mucho ojo con ello. 7 grados centígrados tiene a esta hora en la ciudad de Quito. Diario Comercio también está en circulación en su edición impresa. Hay títulos importantísimos del comercio el día de hoy. Dolor y consternación en familiares de presos. Maestros ya laboran en centros cercanos a sus casas. 10 productos agrícolas se encarecieron el último año. Cada vez más personas salen a la calle y parques de la ciudad de Quito y 3.5 de la población, el grupo con más comodidades. Esto dice Diario Comercio en sus títulos más importantes. Arrancamos de inmediato ya con las noticias. Este fin de semana se registró una nueva masacre en el interior de la penitenciaría del Litoral. Esto dejó hasta el momento, amigos, 61 personas fallecidas, 25 heridos, según la policía. Muchos de los cuerpos fueron incinerados. Todo habría iniciado a las 7 de la noche del viernes 12 de noviembre. Parecía que se trataba de una guerra. Era el enfrentamiento entre los líderes de bandas que permanecen en el interior de la penitenciaría del Litoral. Más adelante, sobre los hechos. Estos videos, fotografías e incluso mensajes de los reos que se despedían de sus familiares y pedían ayuda a gritos comenzaron a circular en las redes sociales. Quieren tumbarnos la pared que está ahí. Han tenido casi 2 horas para quererla tumbar, más de 4 horas. Y la policía no entra, por favor. A decir de las autoridades, las mafias vinculadas al narcotráfico buscan tomar el control de aquellos pabellones que no tienen líderes. Según la información proporcionada, unos 700 internos del pabellón 3 abandonaron sus celdas para apoderarse del pabellón 2. Por ello procedieron a incendiar colchones e incluso lanzaron dinamita, con el fin de asfixiar a los otros 700 reclusos que estaban en el pabellón 2. Fue entonces que estos últimos abandonaron sus puestos y se refugiaron en el área de transitoria, hasta donde llegaron los del pabellón 3 e iniciaron una masacre. No se limitaron en tratar de doblegar a los PPL del pabellón número 2, ya sea ahogándolos o ya sea dinamitándolos o disparándoles. Cruces de balas muy intensos, muy cercanas a las puertas de ingreso a la penitenciaría. En este video se aprecia cómo quedó un sector del pabellón 2. Los reos incluso en esta masacre cortaron el servicio eléctrico en todo el centro carcelario. Una vez dada la alerta, unos 700 policías pudieron ingresar. Aquí los reos se enfrentaron con fusiles y tacos de dinamita. La mayoría de los reos fueron incinerados en los patios. La general Tanya Varela, comandante de la Policía Nacional, manifiesta que estos hechos se presentan luego de que un juez dio la libertad a uno de los líderes de los tiburones. Que nos sorprende la manera en cómo los cabecillas de las organizaciones delictivas han sido puestos en libertad, generando estos vacíos dentro de los pabellones que nos dan como resultado la violencia que se vive por ahora en los centros penitenciarios. Las horas pasaban y los disparos continuaban desde el interior de la penitenciaría del Litoral. Mientras tanto, en los exteriores, los familiares de los internos se apostaron desde la noche del viernes hasta altas horas de la madrugada del sábado, pidiendo noticias de sus allegados. ¡Queremos libertad! Que han dicho que no van a salir, que por las balas, por los estos, que ya se ha ido el señor que pone las huellas digitales. Nosotros tengo un hijo que me le dieron la libertad ya hoy día, pero dice que ahora que ha habido esta balacera no pueden entregarlo, que esperemos hasta el día lunes. Imagínense usted, hasta el día lunes, ¿qué puede pasar? Como medida de desesperación por no tener información de sus reos, ellos intentaron cerrar la vía a Daure, la misma que fue bloqueada al tránsito vehicular. En horas de la mañana del sábado, más elementos de las Fuerzas Armadas se hicieron presentes e incluso ingresaron más tanquetas militares. El carro de medicina legal, al igual que las ambulancias del Ministerio de Salud Pública y de los bomberos, también llegaron. Los reos que habían quedado en los patios, en las celdas, en las terrazas y hasta en los pasillos. A las 17 horas del sábado nuevamente se prendió la alerta. Era una riña entre los internos de los pabellones 2 y 7. Minutos después la policía la controló. Fueron más de 10 horas de enfrentamiento. No obstante, se conoció que los policías continuarán en el interior de la cárcel. Incluso resguardarán el pabellón 2, informó Carlos Julio Gurumeño.
Y sin duda terribles momentos los vividos, los dos enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral ya dejan, pues como hemos hablado, 60 personas fallecidas en este lapso del fin de semana. Vamos a ir directamente con Carlos Julio Gurumendi. Él está en los exteriores de este centro carcelario, va a brindarnos detalles de cómo está este día. Carlos Julio, buen día, adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros, amables televidentes? Muy buenos días. Así es, desde los exteriores de la penitenciaría del Litoral, donde este fin de semana nuevamente se registró una gran masacre que dejó 61 privados de la libertad muertos y 13 heridos, quienes han sido trasladados a 3 casas de salud: el Hospital de Monte Sinaí, al Hospital Guayaquil y al Hospital del Guasmo. Son las últimas cifras que da a conocer el gobierno nacional. A esta hora de la mañana, aquí en la penitenciaría, se ha reforzado prácticamente la seguridad por parte de elementos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, pero hay familiares de las personas privadas de libertad que han llegado desde las 3 de la mañana de este día, están colocando pancartas. Por ejemplo, una dice que no hay alimentos, llevan 4 días los presos sin comer. Demandan al Estado por masacres en las cárceles, dice. Señor presidente, la penitenciaría necesita estado de emergencia. Son seres humanos, auxílienos. Son frases prácticamente que están plasmadas en estos carteles colocados aquí en las verjas de los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Familiares que han venido de otras ciudades y provincias para conocer información sobre sus seres queridos. Sin embargo, en este poste, vamos a ver si me ayudas por favor, en este poste hay un listado que no es oficial el listado que comenzó a circular durante el fin de semana de los fallecidos en esta nueva masacre registrada en la cárcel de Guayaquil, como es la penitenciaría del Litoral, ubicada en el kilómetro 18 de la vía Daule. No es oficial, pero coincidencia, hay algunos fallecidos que sí están en esa lista. Aún las autoridades, tanto del gobierno como también el SNAI, no ha dado a conocer la lista oficial. En los exteriores de la morgue de la policía hay familiares aún retirando los cuerpos, otros ya han sido retirados, les están dando cristiana sepultura, la velación respectiva a las personas privadas de libertad que perdieron la vida durante esta masacre. Estas imágenes que estamos apreciando en estos momentos son más elementos de la Policía Nacional que hacen el ingreso, el cambio de guardia aquí en el centro carcelario. En el filtro 1 están los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea del Ecuador, y vale recordar también que las autoridades, en este caso la comandante general de la policía, general Tanya Varela, mencionó durante el fin de semana en la rueda de prensa que se instaló el gabinete de crisis en el ECU 911, presidida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, que los miembros de la Policía Nacional, 900 elementos, estarán custodiando la parte interna, externa y el perímetro de la cárcel de Guayaquil, donde se registró esta nueva masacre, e incluso en el pabellón número 2, donde todo habría iniciado. Bien, compañeros, es la información que se genera a esta hora. Repetimos, continúa llegando más elementos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, para seguir dando la custodia respectiva en este centro carcelario. A esta hora de la mañana la situación se tiene prevista que esté tranquila por el momento, aunque inició todo esto la noche del viernes, siguió en horas de la madrugada y la mañana del sábado, pero a las 17 horas del sábado nuevamente la alarma se levantó entre el pabellón 12 y 7. Es la información que se genera a esta hora de la mañana. Sigamos con más información en los estudios. Muy buenos días. Gracias a Carlos Julio Gurumendi desde Guayaquil, contándonos cómo amanece la penitenciaría. Este fin de semana los hechos suscitados dejan lamentablemente muchas personas fallecidas y unos cuantos heridos. Hechos terribles, sin duda alguna, y en lo que va del año los incidentes carcelarios han dejado más de 200 privados de la libertad fallecidos, cuyos cuerpos en algunos casos fueron incinerados. La primera masacre se registró a inicios de este año. La mecha del caos se encendió el 23 de febrero cuando un amotinamiento a 3 bandas en las cárceles de Guayaquil, La Tacunga y Turi dejó 80 muertos. Luego, el 29 de septiembre, perpetraron el segundo y más sangriento ataque. La bronca entre los tiguerones, lobos, lagartos y los chone killers por el control de las cárceles.
dejaba 119 fallecidos más, la mayoría de cuerpos calcinados, y su identificación tomó varios días. El 14 de octubre encontraron a 4 privados de la libertad colgados en sus pabellones. El 18, el presidente Guillermo Lasso también decretó el estado de excepción durante 60 días por grave conmoción interna. Pero los incidentes y enfrentamientos se multiplicaron. 5 días después, otros 7 internos aparecieron suspendidos en sus celdas. Correcto. La última chispa de un creciente genocidio penitenciario encandiló la noche del viernes. 271 presos que se desaparecieron, entre ellos, en su lucha por el poder. Y una emergencia que parece inagotable, informó Jorge Escobar. Y ante lo registrado, la Penitenciaría del Litoral, el Gobierno Nacional conformó un gabinete de crisis que contó con la participación del alto mando de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Iglesia Católica y también representantes de la sociedad civil. Le contamos. Desde el mediodía del sábado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dirigió el gabinete de crisis, el mismo que se instaló en las oficinas del EQ 911 de San Borondón en Guayas. Todo esto ante lo registrado la noche del viernes y la mañana del sábado en la Penitenciaría del Litoral. Se trató de una reunión privada. El presidente de la República, junto al alto mando de las Fuerzas Armadas, el alto mando de la Policía Nacional, discuten las acciones que se van a tomar, lo están analizando, y el presidente de la República en las próximas horas hará importantes anuncios. Donde además participaron representantes de la sociedad civil y el arzobispo de Guayaquil. En medio de esta cita, se conoció que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, junto al gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, y la comandante de la policía, abandonaron la reunión por unas horas para trasladarse a la penitenciaría, donde conocieron por medio de una fotografía digital lo que ocurrió en ese reclusorio. En una segunda intervención, el vocero presidencial Carlos Gijón hizo un balance de la masacre, confirmando el número de reos asesinados y heridos. Los muertos fueron llevados a la morgue de la policía y los heridos trasladados a una casa de salud. Y además explicó por qué habrían atacado el área de transitoria. Aparentemente porque estaban desprotegidos. Los de pabellón transitorio estaban desprotegidos en ese momento. La policía estaba protegiendo al pabellón 2, donde hacia donde iba el ataque. Quedó desprotegido este pabellón transitorio y ese parece haber sido el motivo por el que fueron asesinados las personas que estaban allí. Pasaron 6 horas y la reunión continuaba. Solo se conoció que el presidente Lasso se pronunciará oficialmente en sus redes sociales o en una cadena nacional, a fin de dar a conocer las nuevas medidas que se adoptarán ante la crisis carcelaria, informó Carlos Julio Gurumendi. Y justamente ante esta crisis carcelaria que atraviesa el país, el presidente Guillermo Lasso emitió 2 nuevos decretos ejecutivos para nombrar nuevas autoridades, el 1255 y 256, con los cuales aceptó la renuncia del coronel Bolívar Garzón, director general del SNAI. A este paso también indicó que se encargó la dirección de esta entidad al titular del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, asimismo al vicealmirante José Cabrera. Él fue reemplazado por el general Fabián Foel como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras que el general de brigada Luis Enrique Burbano es el nuevo comandante general de la Fuerza Terrestre. Y en una reunión extraordinaria, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral elaboró un informe sobre la masacre penitenciaria del Litoral del pasado viernes. Los asambleístas pidieron separar a los presos de alta peligrosidad y que se tramiten indultos e internos de atención prioritaria. La masacre registrada el pasado fin de semana en la penitenciaría del Litoral generó la reacción de los asambleístas de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. En sesión extraordinaria, los legisladores elaboraron un informe en donde condenaron los asesinatos y las acciones que las autoridades han realizado. Se condene la inacción del gobierno, porque es necesario que se evidencie la forma de actuar del gobierno.
A su vez, los asambleístas instaron al Gobierno Nacional, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General considerar las decenas de acciones puntuales planteadas por esta comisión en julio y en octubre de este año. Ustedes saben que en el informe hemos señalado institución por institución sus debilidades, sus falencias, sus omisiones. Y hemos revisado desde el 2016 hasta el 2021 todas las acciones o inacciones que se han generado. Solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes en la comisión para el 17 de noviembre en una sesión de carácter reservado y así exponer las acciones tomadas para enfrentar la crisis. Lo que menos se quiere hacer es politizar. Lo que más se quiere es que se llegue a una solución y que los señores ministros trabajen duro esta semana, que tengan todas las buenas energías de nosotros, del país, que lleguen a una solución. El pasado 8 de octubre la Mesa Legislativa presentó un informe donde se detectaron al menos 47 fallas en el complejo penitenciario de Guayaquil, pero según sus miembros integrantes, hasta el momento el Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto, informó Mauricio Sánchez. Hay que recordar que rige la restricción del pico y placa en nuestra ciudad. Hoy lunes no circulan los autos y motocicletas con terminación de 1 y 2. Recuerde que este horario de restricción va de 5 de la mañana a 10 de la mañana y de 16 horas a 21 horas. Y más adelante, el Ministerio de Defensa descarta terrorismo por el daño del radar en Manabí. Los detalles al regresar. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. El ministro de Defensa, Luis Hernández, descartó que el terrorismo haya ocasionado el daño en el radar ubicado en el Cerro Montecristi, en Manabí. Todo habría sido producto de una falla. Tras el imperfecto del radar en Manabí, ya hay una respuesta clara por parte del gobierno. En una entrevista con un medio digital, el ministro de Defensa, Luis Hernández, dijo que no se trataba de explosivos, pues en la investigación realizada por la Policía Nacional y en los restos que fueron llevados al laboratorio no se encontró ningún vestigio de nitratos. Con esto se descarta, afirmó, la tesis de terrorismo. Ahora dijo, están en la tesis de que fue una falla. Hernández sostuvo que ha ordenado una investigación independiente que la va a realizar el Ministerio de Defensa. Se preocupará de que no se oculte nada, recalcó. Y es que el artefacto, según informó la misma cartera de Estado el pasado 8 de noviembre, está deshabilitado y no se sabe cuándo vuelva a funcionar ni el costo, aunque estaba asegurado. Sostuvo que se activaron otros mecanismos para cubrir el control del tráfico aéreo por falta de radar, que a propósito estuvo únicamente 12 días en funcionamiento. Los bienes radáricos del Estado están asegurados por al menos $91 millones. Informó Marilyn Jaramillo. Y la Fiscalía receptó el testimonio del general en servicio pasivo Víctor Arauz en torno a la denuncia presentada por supuesta falsificación ideológica en contra de la comandante general de la policía, quien no ha rendido su versión. El general en servicio pasivo Víctor Arauz sabe que le puede generar más de un dolor de cabeza la denuncia presentada contra la comandante general de la institución policial, Tanya Varela, pero no dará su brazo a torcer. Estoy consciente de que las circunstancias a las que me enfrento son poderosas, consciente de cualquier reacción o retaliación, estoy consciente de eso, pero bueno, creo que en lo que trato de demostrar es que más que una injusticia, se cometió una ilegalidad y un posible delito. Fue el pasado mes de julio que 4 altos uniformados fueron sometidos a evaluación para ascender a generales inspectores. Aparentemente no pasaron. Arauz solicitó actas de una supuesta reunión mantenida entre Varela y el fallecido ministro de Gobierno César Monge, porque tenía dudas de su calificación, pero no fue atendida su demanda. Esa reunión definitivamente no se dio. Engañaron a una ministra, engañaron a un presidente, dañaron la carrera de 4 generales y eso, traducido en un lenguaje jurídico, pues es una falsificación ideológica de documento. A lo que se sumaría violación de derechos constitucionales. Y no solo de Víctor Arauz, sino de otros 3 generales que aparentemente fueron calificados en hora y media por WhatsApp, en donde tenían que revisar todos los documentos de aspectos generales que tienen 15 ítems cada uno. De a minuto 20 segundos sin revisar documentos por WhatsApp es imposible. Generó
que no ascienda a general inspector y por consecuencia, pues, que hoy esté en servicio pasivo. La comandante tenía que rendir su versión en la fiscalía este jueves, pero no lo hizo, argumentando que se encuentra fuera del país, por lo que se le fijó nuevo día y hora para el 22 de este mes, informó Héctor Romero. Vamos a contarles ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado ecuatoriano en una denuncia presentada por el excomandante general de la Policía Nacional, Jorge Villarroel, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y cuando él y otros 5 uniformados fueron condenados por peculado y luego declarados inocentes. Que condena al Estado ecuatoriano como violador de los derechos humanos en varios de los aspectos. Bueno, la reparación realmente es un tema para nosotros intrascendente, pero está en el orden de $30.000 a cada uno. Sí es necesario resaltar que esta sentencia, más allá de la reparación económica, constituye una afrenta al Estado ecuatoriano, es un llamado de atención y a partir del día de hoy tiene un plazo prudencial el Estado para convocar a un acto público a todas las víctimas y manifestar la disculpa pública. De la posible revisión de los precios de los combustibles depende de que el diálogo entre el régimen y el sector indígena no quede en medio camino. Esta es la lectura que tienen politólogos Patricio Gijón y Francisco Muñoz, quienes además sugieren reforzar las focalizaciones. Con el pasar de las horas crece la expectativa del desenlace que pueda tener el diálogo establecido entre el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Los ecuatorianos necesitamos de paz social. Los ecuatorianos necesitamos restablecer de manera plena el trabajo. En un país en donde apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos empleo pleno, realmente estamos en una situación delicada. Patricio Gijón, analista político, ve como salida en este momento una revisión técnica del precio de los combustibles, sin que esto signifique que hay ganadores y perdedores. Que permita dar una respuesta favorable para que el diálogo tenga un fin efectivo. Reforzando la focalización para aliviar el bolsillo de los que menos tienen. Que me parece que además con sistemas de tecnología puede ser muy bien manejado. Sin duda, es lo mismo que sustenta el politólogo Francisco Muñoz. Que la subida de combustibles afecta a muchas cosas en términos de encarecimiento de la vida y sobre todo del encarecimiento del transporte que afecta a la mayoría de ecuatorianos. Y eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Muñoz tiene la certeza que la aprobación de la ley tributaria en la Asamblea Nacional jugará un factor importante para la revisión del precio de los combustibles, pues solo ahí el régimen sabrá cuánto dinero tiene en mano. Es decir, con qué acuerdos con sectores empresariales, con qué acuerdos al interior de las bancadas de la Asamblea, pero que indudablemente determinarán probablemente un recorte, una disminución de la aspiración que el gobierno tiene para financiar el déficit fiscal. Informó Héctor Romero. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de reforma tributaria. En el documento se elevó la base para la declaración del impuesto a la renta de 2.000 a 2.500 y se eliminaron las reformas hidrocarburíferas. Los objetivos del gobierno de recaudar 1.900 millones de dólares en 2 años en materia tributaria, al parecer aún seguirán en firme, con la aprobación del primer informe para debate que la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el pasado sábado. Una de las modificaciones que realizó la mesa legislativa fue elevar la base imponible para la declaración del impuesto a la renta. Hemos hecho los cuadros de simulaciones para darle respuesta al país. La tabla ha sido modificada, la base ya no será de $2.000, será a partir de $2.500. Otro de los cambios que se efectuaron fue aumentar el monto para la reducción de gastos personales de $5.000 a $10.000. Que con la nueva metodología aplicada va a permitirle, por ejemplo, a las personas que ganan 2.500 llegar a descontar un porcentaje alrededor de 30 o 40% de los impuestos que les toque pagar. El texto también contempla modificaciones a la base y porcentajes en el impuesto patrimonial para las personas naturales y empresas. También se han hecho algunas modificaciones para aumentar los montos en cuanto a la declaración
patrimonial, pero no lo que se declara como impuestos, sino los montos que se sirven de referencia para esa declaración. Por ejemplo, ahora hay tablas que se establecieron de 1 millón a 1.200.000, de 1.200.000 a 1.500.000, y conforme a eso se va a establecer un tributo progresivo. Los que sí quedaron fuera del proyecto de ley fueron los alcances en materia hidrocarburífera, que también contemplaban en el texto del Ejecutivo. En consideración de que serán propuestas nuevamente más adelante en una ley pues mucho más extensa, con un debate en proceso regular y no en urgente en materia económica. Aquí se pretendía introducir todo un capítulo de reformas de hidrocarburos que lesionaban la Constitución, la autonomía de las empresas públicas y el patrimonio que es de todos nosotros, los ecuatorianos. Para este martes se tiene previsto el desarrollo del primer debate en el Pleno de la Asamblea del proyecto tributario, en donde se recogerán todas las observaciones para que la Comisión prepare un segundo informe y este pueda ser analizado hasta el 28 de noviembre. Informó Mauricio Sánchez. El Banco Mundial confirmó que la recuperación económica de América Latina y el Caribe es aún débil. En ese contexto, se prevé que el crecimiento económico para el 2021 sea del 6,3%, siendo aún insuficiente para revertir la caída del 6,7% del año 2020. Los factores que han generado una recesión económica durante el año 2020 y parte del 2021 es sin lugar a duda la pandemia. Así lo confirmó William Maloney, jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Con la excepción de Brasil, la pobreza subió a sus niveles más altos en varias décadas en todos los países de la región. Esto sin contar con el retroceso en educación que muchos jóvenes tuvieron durante lo más fuerte de la pandemia. Los jóvenes perdieron más que un año de educación, que en el largo plazo nos cuesta en movilidad social y productividad. Para el Banco Mundial, el futuro de la región dentro del panorama económico 2021, 2022 y 2023 tampoco se muestra alentador. La recuperación es más débil de lo esperado. El crecimiento regional se proyecta en un 6.3% para 2021, lo cual es insuficiente para revertir la caída de 6.7% del año 2020. Y las previsiones de 2022 y 2023 estiman un crecimiento menor al 3%, lo cual es insuficiente para reactivar las economías y reducir la pobreza. Se concluye que América Latina y el Caribe se van recuperando económicamente de manera lenta y que los costos para enfrentar la pandemia deberán hacerse con recursos fiscales reducidos. Informó Javier Rosero. Las cuentas bancarias de los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 fueron embargadas y entregadas a la Procuraduría General del Estado. Dentro de dichas cuentas consta la del expresidente Rafael Correa Delgado. El expresidente Rafael Correa y exvicepresidente Jorge Glass se encuentran dentro de los sentenciados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. En efecto, son sus cuentas bancarias más las de otros altos exfuncionarios, también condenados, las que la Procuraduría General del Estado pidió sean embargadas. La acción llegó por pedido de la propia Procuraduría, mediante escrito del 7 de junio de 2021, esto dentro de la ejecución de la sentencia. Posterior a esto, la Procuraduría solicitará al mismo tribunal conformado por los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Luis Rojas el embargo de los bienes inmuebles registrados a nombre de los condenados. Según se conoce en primera instancia, el dinero deberá pasar a las cuentas de la Judicatura, para posteriormente ser transferido a las cuentas del Tesoro Nacional. Informó Javier Rosero. Posturas a favor y en contra se presentaron en relación al incremento del impuesto a consumos especiales en la venta de bebidas alcohólicas presentado por el Ejecutivo. Médicos y salubristas aplauden la medida, mientras que la industria comercial considera como un perjuicio económico. La unidad por precio en relación al grado alcohólico es lo que se buscaría regular en el proyecto económico urgente presentado por el gobierno a la Asamblea Nacional. Desde la mirada del médico salubrista Esteban Ortiz, la propuesta es favorable y contribuye a la salud pública. Mucho más importancia a la cantidad de grados alcohólicos que tienen las bebidas en relación a su composición. Es decir,
se le va a poner impuestos a la cantidad de alcohol pura que pueda tener un litro de alcohol. Enfatiza que el Ecuador es el tercer país de la región con mayor consumo peligroso de alcohol, que agrava los efectos que esto trae. Externalidades. ¿Qué pasa cuando alguien toma? Se choca, es violento, se relaciona a maltrato familiar, maltrato a mujeres. Situación que para la industria de licores y bebidas no solucionaría el problema de fondo, pues aseguran que la medida solo aumentará la venta informal y el contrabando. Esta es una industria que hay que controlar, una industria en la cual el Estado y las empresas formales deben trabajar en conjunto, apoyando al consumo responsable, a la formalidad. Pensar que subir los impuestos va a hacer que la gente deje de consumir en exceso, eso no es verdad. Según Cordobés, esta medida no solo se vería gravemente afectada en materia económica, sino también en todas las cadenas de producción. Que obviamente esto podría afectar entre 10 y 20% la caída del negocio formal, lo cual obviamente afectaría importantemente a todas estas cadenas, ¿no? Según un análisis económico, el Estado podría recaudar 144 millones de dólares si se lograría controlar el mercado informal de expendio de licores, informó Caterina Aguirre. Les recordamos, amigos televidentes, que el día de hoy no circulan los vehículos y motos cuyas placas terminan en 1 y 2. Los horarios de 5 a 10 de la mañana y de 16 horas a 21 horas. Tomen las precauciones del caso. Y al retornar vamos a contarles que la escasez de medicinas en el Hospital del 10 Carlos Andrade Marín de Quito es constante. Familiares de pacientes se quejan por este problema que no es nuevo. Informa al respecto al retornar. No se vaya. 7:37 de la mañana, gracias por acompañarnos a usted, provecho en el desayuno. La escasez de medicinas en el Hospital del 10 Carlos Andrade Marín en Quito es constante. Familiares de pacientes se quejan por este problema, que no es nuevo. Deben comprar los fármacos, no hay dinero que alcance y desde el 10 dicen haber incrementado los procesos de contratación para abastecerse. Ciudadanos claman por la ayuda. Presten atención. La promesa de tener medicinas para los pacientes aún no se cumple, al menos no del todo. Y es que en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín del IES, uno de los más grandes de la seguridad social, encontramos a Gema Vélez. Su sobrino tiene 6 años. Está internado en esa casa de salud en el área de cuidados intensivos por COVID. Además, tiene insuficiencia renal. ¿Qué más quisiera que se levantara de esta cama? Y se va presurosa porque tiene que dejar las medicinas que le mandaron a comprar. Esperamos a que salga de esa casa de salud y nos cuenta del presupuesto que ha utilizado. Hoy día yo estoy gastando 55 en una receta, 25 y 25 más. 3 recetas, $100. Ayer gastamos $80. María se acercó a nosotros. Tiene un hijo con leucemia aguda de 21 años y comenta lo difícil que ha sido el tratamiento. Ya hay los demás medicamentos, como sea, más que sea yendo a vender cuyes. En mi casa he estado vendiendo así, he estado comprando las medicinas. Ella explica que desde el hospital le mandaron a comprar 3 frascos de medicamentos y para eso dinero no hay. Que cuesta 400 y pico cada frasco. ¿Usted pudo comprar o no pudo? No. En otros casos han tenido que hacer colectas familiares porque reconocen que el presupuesto no alcanza. Son $1,200 cada ampolla y él necesita una semanal. La situación en esta casa de salud no ha cambiado desde hace algunos meses y la respuesta sigue siendo siempre la misma. No hay medicina. Sin embargo, el IES, a través de su cuenta de Twitter, indicó que los hospitales de tercer nivel están incrementando los procesos de contratación para abastecerse de medicamentos, donde se muestra que existiría un incremento en la ejecución presupuestaria para la compra. De septiembre a octubre del 2021 por $15.250.000 que abarcan a los hospitales Teodoro Maldonado Carbo, José Carrasco y Carlos Andrade Marín. Ayer mismo entraron a quirófano, me tocó comprar todo el medicamento, todo el equipo para quirófano y dicen que no hay y a veces uno se va, se le protesta, me dice no, dice si quiere y si no vayan a comprar afuera. Pedimos más información al HCAM para saber qué es lo que sucede administrativamente, el porqué de la falta de medicinas, pero aún no nos responden. Informó Marilyn Jaramillo.
Y una mujer indígena Shuar dio a luz a su hijo en una unidad paramédica del Cuerpo de Bomberos de Shell. 3 jóvenes bomberos debieron atender la emergencia en medio de limitaciones de espacio, equipos e implementos, a más de que la labor presentó complicaciones médicas. Afortunadamente, el neonato nació muy bien. Ya sale, duro. 3 jóvenes integrantes del Cuerpo de Bomberos de Shell en Pastaza afrontaron una de sus más dramáticas experiencias laborales. Después de recibir una llamada de emergencia, atendieron una labor de parto en su propia pequeña unidad paramédica que debieron improvisarla como una sala para que Melania Minchú, una mujer Shuar de 27 años, pueda dar a luz. No les quedó tiempo para nada más. Llegaron con las justas a atender la emergencia. Una persona de 38 semanas de embarazo se le había adelantado. Se le procedió en ese momento a atender a la paciente. El parto fue un poquito difícil, duró más o menos una media hora del parto. Una toalla para la toalla para cubrir la sangre, por favor, rápido. A más de las limitaciones propias que significó atender en medio de un vehículo, la tarea fue muy difícil porque el feto tenía enredado su cordón umbilical en su cuello, que ponía en riesgo su vida, entre otras complicaciones. Lo que es en placenta tuvimos un poco de complejidad, por lo que la señora manifestaba que ella en todos sus 5 partos no había podido botar la placenta por sí sola. Ya le traen. Para los bomberos fueron momentos muy duros que nunca antes los habían afrontado en su corta carrera como paramédicos. Están claros que su actuación fue decisiva para salvar la vida de la madre y su hijo. Tanto pujar, ya desmayaba la señora, entonces nosotros vamos por favor apoyando para que la señora, dando masajes, todo, y dando gracias a Dios, como le digo, avanzó a salir el niño. Es que ya estaba a punto de dar luz, no podía caminar y me llevaron ya cerquita, ya di luz en el carro. ¿Y cómo le atendieron? Bien. Luego de permanecer internados en el Hospital General Puyo, la mujer y su vástago, el quinto de esta familia, regresaron a casa, en un apartado lugar de difícil acceso, donde el menor se encuentra muy bien. Informó Edwin Fernández. Abogados e hijos del profesor Iván Vaca, sentenciado a 5 años de prisión por la muerte de Andrés de la Torre en un accidente de tránsito, llegaron a acuerdo con su esposa, quien aceptó recibir $5.000 en efectivo y la entrega de un auto evaluado en $15.000. Iván Vaca aún permanece aislado en un hospital público hasta que pueda ser trasladado a su casa, donde debe cumplir arresto domiciliario. El habeas corpus fue concedido el 26 de octubre, pero este sábado 13, abogados e hijos del profesor Iván Vaca lograron el acuerdo con Silvia Cedeño, esposa del occiso. Pagar una reparación de $20.000, que es un valor pecuniario de $5.000 en efectivo, que lo venimos a cancelar el día de hoy. Y la segunda, que va a ser un vehículo entregado. Vaca fue sentenciado a 5 años de prisión tras un accidente de tránsito que provocó la muerte del motociclista. En 2017, en la Providencia se estableció una indemnización económica de $85.000. Y de igual manera suscribir un documento, un acuerdo transaccional ante un notario público para que pueda dar fe. Hay derechos que se pueden transigir y se pueden renunciar, si es que la otra parte también está de acuerdo. La viuda aceptó el acuerdo debido a las urgencias económicas en casa, sobre todo. No hay nada como la paz, no hay nada como la tranquilidad. No hay dinero que alcance o que valga la vida del padre de mis hijas, pero por lo menos algo se va a hacer. Vaca permanecerá en el Hospital Monte Sinaí mientras tramitan el documento de excarcelación. Luego lo trasladarán a su casa para que cumpla el arresto domiciliario. Se está dando cumplimiento a una disposición emitida por mi padre. Hemos llegado a un acuerdo que es favorable para las dos partes. Explicándole al señor presidente de la República, le venimos a pedir el indulto y le queremos hacer saber que hemos reparado a la víctima. Ahora tratarán de volver a su día a día, sin la cabeza del hogar, informó Jorge Escobar.
Y al retornar vamos a contarles que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó el llamado a la protesta por parte de opositores, quienes condenaron la persecución política. En Noticias Internacionales, al retornar, les estaremos contando.